Sabaneta, corazón venezolano, corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Llanero de hablar franco, bolivariano y patriota hasta la médula, espontáneo y alegre como son los venezolanos, Hugo Chávez, el niño pobre de Sabaneta, hizo más por su país y por su pueblo que los 200 años de democracia que le precedieron. Una fidelidad militante con sus orígenes lo impulsan a acometer tareas postergadas por siglos. Batalla tras batalla, el teniente coronel, que había jurado romper las cadenas que oprimían a la nación y que en 1992 se declarara en rebeldía contra el sistema, en 14 años de gobierno le cambia el rostro a Venezuela y despierta para siempre la conciencia de su gente. Alma buena es Sabaneta, corazón venezolano. Porque a medida que yo voy pasando los días acá, me doy cuenta de que hay un niño que me mira mucho. Pero lo seguí, conversábamos y no era tímido, sino que él como que estaba pendiente, se sentaba en esta fila, en el primer puesto, del lado izquierdo de él, para mí la derecha, cuando yo estaba de frente. Y por el azar de la vida vine yo a caer aquí. Yo quería ser pelotero, era tribilín, era mi sueño. Pitcher. No tenía todavía despierta la vocación militar, pero aquí nació yo creo que el primer día. 8 de agosto, 1971. Sin saberlo, Hugo Chávez iba a librar su primera batalla. Preguntaba mucho y pregunta mucho. Yo una vez me preguntaba tanto y le digo, Hugo, tienes la angustia del conocimiento. De cadete en el Panteón Nacional, casco, un sueño, una ilusión. Ahora, eso está por dentro del individuo. Mientras cursaba estudios en la Academia Militar hasta obtener el grado de subteniente, Suramérica se infestaba de dictaduras militares. Con la anuencia de las oligarquías locales, el Pentágono instrumentó esta política para cercenar de tajo cualquier tentativa por transformar el modelo de presidente de Venezuela. Los dos mandatarios se saludan y símbolo de gobernante liberal y progresista. Gente de los Estados Unidos, otra vez. If you go back to internal records in the Nixon years, when they were planning the overthrow of the Allende government, came straight out and said, look, if we can't control Latin America, how are we going to control the world? La Escuela de las Américas, instalada en Panamá desde 1954, graduó 60.000 militares de 23 países latinoamericanos, entrenados en torturas y otras violaciones a los derechos humanos. De norte a sur predomina en la región el imaginario colectivo del militar asociado a la ideología de extrema derecha, a la defensa de los intereses de la oligarquía, a la opresión violenta de las protestas y los movimientos sociales. Sin embargo, un grupo de militares venezolanos con el teniente coronel Hugo Chávez a la cabeza dinamitó esa percepción. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Es posible que en Argentina me vean con este uniforme y esta boina y haya alguna gente que por allá, sobre todo en el cono sur, y es entendible. Pero yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre, ¿no? Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de esa macolla, pues. Cuando tú eres oficial, pero sigues teniendo mando de tropa, con los tenientes coronel, lo que pasó con Chávez. Cuando llegas ahí, tienes formación política, sabes de dónde vienes, pueden pasar cosas que creo que no se dan en otros casos en América Latina. Dentro de la Fuerza Armada eso podía pasar. Eso creo que es lo que hace peculiar el caso venezolano.
Chávez desmiente que haya entrado a la escuela militar con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Sin embargo, admite que su pensamiento se transformó con el tiempo. 4 años después, el 5 de julio de 1975, yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. En la misma entrevista, Chávez relata a Daniel Filmus cómo en la biblioteca del padre de unos amigos en Barinas tuvo acceso al primer texto marxista que leyó en su vida: El papel del individuo en la historia, de Jorge Plejánov. Mucho debió llamar su atención algunos de estos conceptos. Los individuos pueden influir en los destinos de la sociedad. A veces su influencia llega a ser muy considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organización de la sociedad, por la correlación de las fuerzas que en ella actúan. No sabía entonces que su papel como individuo habría de cambiar la historia de Venezuela. Por el momento, tenía en su hermano Adán Chávez, fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, un maestro, y compartía sus días con amigos como Vladimir Bustamante. Era tan radical Vladimir Bustamante que él decía: yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. Y yo le decía: no, allá está una deca bien buena, vamos a ver, yo voy a ver si bailo con ella. Qué sé yo, o una burguesa. Es decir, ya yo andaba en ese grupo. La presencia de jóvenes venidos de los sectores populares en el seno de las Fuerzas Armadas, la familiaridad que esos jóvenes de manera temprana tuvieron con las propuestas políticas de organizaciones de izquierda, como fue el PRB, como puede ser la Juventud Comunista, como puede ser la Juventud de Izquierda de ese momento, va a configurar un escenario en el que se va a dar el germen de un pensamiento diverso en el seno de esas Fuerzas Armadas. Y la expresión más acabada de ese pensamiento, el liderazgo que va a descollar del seno de esa Fuerza Armada, va a ser el de Hugo Chávez. Todo eso, sin duda, que si tú lo ves a la perspectiva, fue, ¿no?, impregnando mi espíritu, bueno, como de conciencia del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que los colosos del norte nos continúan acechando y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo. En el nombre de Bolívar estas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarnos a los norteamericanos? El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. José Martí. Una investigación publicada por la revista Fases de la Universidad de Carabobo revela el deterioro del bienestar social que vive Venezuela en la década del 80, ampliando dramáticamente la brecha entre ricos y pobres. En el periodo comprendido entre 1979 y 1986, más del 70% de los venezolanos y casi la totalidad de la población agrícola vive en condiciones de subalimentación. En cuanto a la distribución del ingreso, el 10% de las familias recibe más del 40% del ingreso, mientras los estratos más pobres, equivalentes al 50% de las familias, reciben cerca del 20% del ingreso. El 30%, equivalente a 2.800.000 familias, vive en situación crítica o de indigencia. Los 69.000 hogares en situación de pobreza en 1981 aumentan a 600.000 en 1988. En 1982, justo un año antes del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, surge en ese contexto social el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, liderado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Como Bolívar en el Monte Sacro 2 siglos atrás, el grupo de militares jura bajo el Samán de Güere no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta no quebrantar las cadenas que oprimen a su pueblo. El 2 de febrero de 1989,
Asume la presidencia Carlos Andrés Pérez, quien de inmediato decreta un agresivo paquetazo neoliberal. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. El 27 del mismo mes, el indignado pueblo de Caracas se toma las calles, protagonizando el histórico Caracazo. Los venezolanos se anticipaban en más de 20 años a la indignación europea que desató en 2011 la arremetida neoliberal del Fondo Monetario y el Banco Mundial. El pueblo de Caracas recibe en respuesta una salvaje represión militar. Ahí no hubo ningún propósito de tumbar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí no hubo absolutamente nada que no fuese una convulsión con visos de protesta. Las izquierdas estaban derrotadas, no estaban en condiciones de dirigir absolutamente nada porque estaban reducidas a la condición de sectas grupusculares. 3 años después, en 1992, el MBR 200 decidió pasar a la acción y transformar de una vez y por todas la dramática realidad social de un país inmensamente rico en petróleo, pero en donde la venta del alimento para perros, perrarina, se había incrementado en 50% porque miles de familias no tenían otra cosa para comer. Hugo Chávez articula una insurrección cívico-militar que tenía como objetivo llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que devolviera al pueblo sus derechos arrebatados. Pasó en el 92, se suele repetir muy fácil como que fue un intento de golpe fracasado. Lo que no apresaron al presidente Carlos Andrés, eso fue lo único que no lograron, porque nunca más lo querían matar, pero el resto del país estaba tomado. La traición de un oficial en Caracas pone fin al éxito logrado en Valencia y Maracay. El teniente coronel Hugo Chávez acepta la rendición a cambio de hablar abiertamente a los medios. Su valiente alocución en medio de la derrota marcaría el inicio de una batalla que iba a ganar. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. En esa Venezuela sin valores, en esa Venezuela harta de irresponsabilidad, de cobardía, que se parase un individuo y dijese: no triunfamos, la culpa es mía, yo asumo plena responsabilidad. Yo creo que ahí se ganó el voto de los venezolanos. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va.